Ya, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo en esta narrativa gnóstica? La mujer. El dualismo persa, ¿se acuerdan? La luz y las tinieblas. Tienen igual dominio sobre la tierra. Era Platón que enseñó el dualismo entre las ideas y el mundo material. El mundo material es inferior y las ideas son superiores. Los gnósticos tomaron esta idea y llegaron entonces a la conclusión del dualismo espiritual material. Entonces, lo espiritual es inherentemente bueno y permanentemente bueno. ¿Cachai? Entonces, como lo espiritual no se corrompe. Al contrario de la realidad material. Por ende, la caída del hombre fue solo en la carne y no fue en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo en la narrativa gnóstica? No es lo que hace el hombre. ¿Cachai? Es culpa de estar preso en esta cárcel de carne. Entonces, ¿qué va a tener que ser el humano? Liberarse aquí. Entonces, aquí vamos a hablar, siguiente diapo, ¿está la? Está haciendo un café. Se liberó. Está en el pleno. No. Ya, entonces vamos, obviamente esto va a tener implicancias. ¿Qué rol juega el hombre aquí? ¿Qué onda el ser humano? ¿Qué onda Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús en esta idea? ¿Y qué es la iglesia? Entonces, ahí vamos cachando la amplia gama de consecuencias que tiene esto. El gnosticismo es profundamente humanista, como les dije. Básicamente, la revelación de Dios va a tener valor siempre y cuando revele algo acerca del ser humano. Hay un poquito de esto de repente en las canciones, por ejemplo, de adoración, que generalmente se tratan acerca de lo que Dios revela de mí, ¿cachai? Como le agradezco a Dios por lo que Dios revela de mí. Pero no necesariamente se tratan acerca de lo que Dios revela de Él, ¿cachai? Entonces ahí vemos otra influencia que se mete así ligeramente dentro de nuestra forma de hacer la reunión. Lo que hacemos juntos y cómo consideramos la adoración a Dios. La revelación entonces para el gnosticismo tiene valor, la revelación de Dios, conocer a Dios tiene valor siempre y cuando me diga algo de mí. La revelación de Dios está al servicio del ser humano, para que el ser humano pueda reconocer su divinidad interna. Entonces, la teología en el gnosticismo está al servicio del hombre. Y la teología y el estudio bíblico al final, ¿de qué se trata? De ti. Entonces, toda esta revelación dentro del gnosticismo, el propósito que tiene es liberarnos de esta cárcel de carne, pero también de la historia. ¿Por qué? Porque la historia es mala. ¿Por qué es mala? Porque está pasando en el mundo material. Entonces, esto es vital de entender, porque la redención no se va a recibir por medio de otro. La redención viene por dentro, viene desde dentro. Yo me tengo que dar cuenta de quién soy. Y ahí recién voy a estar redimido. Tengo que descubrir mi verdadera identidad. Entonces, de ahí va a entrar la pregunta, ¿qué mono pinta Jesús? ¿Podrías contar ese texto
que la salvación era solo para los animales y para la tierra, sí. Sí, o sea, de hecho va a tocar, está relacionado con el emotivismo, que es algo que vamos a hablar más adelante. Pero... Todo este concepto de descubrir mi identidad y que soy hijo. Sí. En el fondo la salvación y la redención, ¿no es cierto? Y el sacrificio de Jesús fue para salvar a los animales y no para nosotros. No para nosotros. Ojo, todas estas ideas tienen sentido. Todas tienen sentido porque están armadas para que tengan sentido. Entonces, no es que nos estemos encontrando con ideas absurdas y que nadie cree. Si no, sería súper fácil de reconocer y fácil de pasar por alto. Estas cosas están bien armadas. Están puestas ahí para que... Y todo esto está relacionado con el querer desviarnos de Dios. Entonces, para poder desviarnos de Dios, te ponen un anzuelito que se parece a cosas relacionadas con Dios, pero no son Dios. Entonces van a ocupar los mismos términos. Redención, de hecho, la misma idea de redención. La idea de redención es un despertar en el gnosticismo. Es darse cuenta de quién eres, pero no necesariamente va a implicar el recibir perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano en realidad no cayó en el espíritu. Entonces, ¿qué hay que redimir del espíritu? Solamente hay que liberarlo de la carne. Le está explicando ya. Ahora, lo que hablaba adelante. No todos los seres humanos recibieron la misma chispa. No todos los seres humanos recibieron la misma cantidad de esta chispa divina cuando fue dividida. Van a haber tres categorías de seres humanos. Los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que recibieron mayor cantidad de chispa. Y estos espirituales son los que se van a salvar mediante el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué necesitan ellos para salvarse? Solamente darse cuenta de algo que Cristo hizo por ellos, que después vamos a hablar de eso, que hizo Jesús por ellos. Pero este es el que realmente se da cuenta que su destino es escapar. Y esta idea de escapar viene mediante el conocimiento que va a entregar Cristo. Y la palabra conocimiento es la palabra gnosis. Entonces, ¿qué va a pasar con estos espirituales? Ellos recibieron una revelación superior. Entonces, como ellos recibieron una revelación superior, accediendo a esa revelación están listos. Esos van a ser los bacanes. ¿Escapar de qué? Sí, del cuerpo físico. Está diciendo entonces que Jesús tiene una... Sí, va a jugar, sí. Sí, porque obviamente no nos podemos no podemos salir de esta idea de que hay una narrativa que incluye a Cristo. Dejemos las preguntas para el final porque puede que esté respondiendo las cosas a medida que avance. Entonces están los espirituales. La segunda categoría van a ser los psíquicos. Pablo va a hablar del hombre psíquico. Lo va a mencionar. Y esa mención la va a hacer en Corintios. Y mañana vamos a hablar de Corintios. Los psíquicos, el hombre psíquico se va a salvar mediante el conocimiento, el mismo conocimiento que tenían los espirituales, pero estos, como no son tan bacanes, aparte tienen que obedecer. Y aquí entran los cristianos. Para los gnósticos, los cristianos son parte de esta segunda categoría de ser humano. Los cristianos conocen a Dios, saben que hay algo superior a ellos, etc., pero tienen que obedecer.
que básicamente es una definición de cristianismo. Conocer a Dios y obedecerle. Pero para ellos es una categoría inferior. Y después van a entrar los carnales. Mi carnal. Mexicano. Entonces, el carnal no recibió nada y se tiró. Era. Entonces no recibió nada y este personaje no puede ser salvado. O sea, nunca va a trascender. Nunca va a trascender. La Yoli, por ejemplo. Por ende, la enseñanza del gnosticismo es fundamentalmente elitista. Y este elitismo va a tocar a la iglesia cristiana. Y vamos a ver mañana u hoy. Vamos a ver mañana que el elitismo de la iglesia está vivito y coleando. Los gnósticos son una raza especial y están sobre un ser humano común y corriente. Y están incluso por sobre los cristianos. La salvación de Cristo afecta a ellos de una forma especial, que a los cristianos no. Por ende, la élite no requiere hacer más cosas, solo tiene que estar consciente de quién es. Uno solamente tendría que conocer el secreto de quién es y ser iniciado en este camino. Por ende, la pregunta que va votando: ¿qué onda Jesús? ¿Cuál es el rol que juega Jesús en este relato? La visión de Jesús va a ser mitológica. Va a dar lo mismo si es una figura histórica o no. Va a dar lo mismo si el Jesús histórico... De hecho, el Jesús histórico no hay ni siquiera que pescarlo, porque da lo mismo. El mundo antiguo estaba lleno de mitos y de dioses que estaban relacionados con la naturaleza, que morían y volvían a nacer. De hecho, esa era la idea que tenían algunas civilizaciones de el invierno, el verano, el día, la noche. Entonces, en realidad, Cristo era un agregado a este lote de mitos. Por ende, la unión de un ser divino a lo material era completamente absurda. ¿Por qué un ser divino se va a hacer hombre? Entonces aquí van a empezar con un montón de ideas. Si el cuerpo humano es inherentemente malo y este logos, este personaje, este Cristo, es inherentemente bueno y espiritual, es imposible que se haya hecho hombre. Entonces, hay que ver qué pasó con su muerte. ¿Qué onda con esta realidad de Jesús que viene a este mundo? Entonces, hay un montón de herejías cristológicas que nacieron en base a la idea gnóstica. El docetismo y el adopcionismo. El docetismo viene de la palabra griega dokeo. Y dokeo significa parecer. Jesús pareció ser un hombre, pero en realidad nunca lo fue. Entonces, hay ideas tan absurdas como que Jesús, por ejemplo, llegó a la cruz, pero en realidad lo que apareció ahí era solo un cuerpo de otro ser humano, que ellos creyeron que era Jesús. Esta idea del docetismo llegó a tal punto que, ¿cachan a Simón de Cirene, no es cierto? El que llevó la cruz. Hay un relato dentro de un loco que se llama Basílides, que es uno de los principales gnósticos del tiempo de los padres de la iglesia. Él decía que Simón llevó la cruz y al momento de llevar la cruz, Simón se transformó en Jesús. Y que Jesús tomó el cuerpo de Simón.
Y el que muere es Simón y Jesús está riéndose al lado de él. ¿Por qué? De hecho, los evangelios gnósticos hay un relato de la Santa Cena que Jesús está con los discípulos y de repente Jesús como que queda fuera de la escena y entra a la sala y les dice, se empieza a reír. Él dice, así es como ustedes van a adorar a su Dios en los próximos tiempos. ¿Cachai? Entonces el Jesús que estaba ahí no era realmente el Jesús. Hay una idea superior. ¿Cachai? Entonces el Evangelio de Judas, todas estas ideas que toman el Código Da Vinci y todo esto, tienen estas ideas de fondo. Otra forma de evadir esta idea de que Jesús tomó cuerpo era la idea que el uso del cuerpo de Jesús fue solo una unión temporal. Y ahí es el adopcionismo. Sí. Entonces, Jesús, nace este ser humano y Jesús va a venir y lo va a poseer, pero después cuando llega el momento, este personaje muere, pero Jesús sale de él y se va. ¿Por qué? Porque Jesús era espiritual. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a separar a Cristo de Jesús. Jesús va a ser el personaje histórico. El Cristo va a ser una idea. El Cristo va a ser el ser espiritual. Entonces Cristo Cristo no sufre. Cristo no muere en la cruz porque es un espíritu. Entonces, la resurrección es ridícula. ¿Por qué si eres un ser espiritual, ya, digamos que tenías forma física, ¿por qué vaya a morir y vaya a querer volver a tomar forma física? El fin es salirte de esto, ¿cachai? Entonces, la resurrección es una estupidez dentro de la teología gnóstica. Si la salvación es escapar del cuerpo mortal, ¿qué sentido tiene resucitar? Por ende, el gnosticismo va a negar la resurrección física. Y solo va a ser una idea espiritual. Y el sábado en la mañana, cuando hablemos de teología feminista, esto va a volver a aparecer. Con Matthew Fox. Con el Matthew Fox. Entonces, los gnósticos podían llegar a aceptar que Cristo resucitó, porque es una obra milagrosa, pero no en cuerpo. No encarnado. Vamos a ver en las sesiones siguientes que Jesús tiene otra función, que es hacer despertar al ser humano. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de teología feminista. La salvación. ¿Qué onda con la salvación entonces? Si el ser humano está siendo víctima de esta cárcel, hay una incongruencia. ¿De qué se tiene que salvar el ser humano si es solo liberarse de esta cárcel? ¿Qué salvación va a ofrecer Jesús? ¿Qué tipo de salvación? ¿Solo la liberación de la carne? Entonces, la influencia estoica en el gnosticismo llevó a la creencia de un destino inmutable. O sea, un destino que no se podía cambiar. Y aquí viene todo en la astrología, la explicación de la astrología y todas estas cosas. Que las estrellas definen tu destino, por ende uno no tiene elección alguna. Por ende, el arrepentimiento es irrelevante. Da lo mismo que tú te arrepentas o no. Lo único importante es el diagnóstico. Lo único importante es saber quién soy yo. Una de las cosas que se critica generalmente en las iglesias neocarismáticas, que vendría siendo como lo que es la viña, es lo mucho que se habla de identidad y lo poco que se habla de pecado. Ahora,
es una crítica más o menos injusta porque, uno, no han ido a toda la iglesia y ellos estaban en los campamentos. El pecado se habla y se confiesa, ¿cachai? Pero está esta idea. Entonces, generalmente se nos trata de meter dentro de este lote. Pero en esto, en que no predicamos arrepentimiento. ¿Cachai? Ahora, esta idea de que el arrepentimiento es irrelevante, uno puede hacerle seguimiento y puede llegar a la idea de la predestinación en la teología reformada. ¿Cachai? La idea de que hay seres humanos que Dios los eligió y están predestinados a salvarse. Ahora, ¿cómo se alcanza la salvación? No mediante la recepción del perdón de pecados. El conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? El conocimiento propio. Descubre quién eres y te vas a salvar. Descubre cuánta chispa hay en ti y te vas a salvar. Entonces, ¿cuál es la idea? De hecho, esto obviamente no lo incluí dentro de la presentación, pero ¿se acuerdan de las emanaciones? Ya, el ser humano como que para volver al pleroma como que vuelve así como por etapas. Entonces, hay como una escalera y estas escaleras están gobernadas por ángeles o arcones o eones. Y estas tienen un password, así como tú tenés que tener una contraseña, un santo y seña como en el matinal. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo tú obtenías estas cosas? Mediante revelación privada, revelación que no estaba disponible para todo el mundo y va a depender de qué tan iluminado estés. La liberación del cuerpo, entonces, es un viaje del alma. A través de sucesivas emanaciones, uno va volviendo hasta unirse al pleroma. Y por ende, ¿la iglesia qué vendría siendo? Y la iglesia al final termina siendo una reunión de élites. Básicamente, como los masones. Ahora, si se fijan, la idea de los masones, los Illuminati, todo esto tiene que ver con conocimiento exclusivo. ¿Sí? Ahora, las iglesias no estamos tan lejos de esto también. Las iluminadas. Fíjense, les voy a leer una frase de Ptolemo. Ptolemo, que es un discípulo de Valentino, y Valentino es como la figura principal dentro del gnosticismo. De hecho, Valentino va a ser el personaje que va a leer Carl Jung. ¿Les suena Carl Jung? ¿Psicólogo? Ya. Carl Jung era un asiduo lector de Valentino. Entonces, la influencia del gnosticismo en la psicología la vamos a ver el último día. Fíjense la frase que dice Ptolemo. Dice, aprenderán el orden y el origen de todos estos eones y serán considerados dignos del conocimiento de la tradición apostólica que hemos recibido de una sucesión juntos con la confirmación de todas nuestras palabras por la enseñanza del Salvador. Ellos consideran que esta es la verdadera revelación que se pasó a través de los apóstoles. Entonces la figura de los apóstoles va a ser importante. Y ustedes aprenderán y ya van cachando más o menos una idea elitista y que tiene que ver con sucesión apostólica que se puede estar... Siguiente diapo. Valentina. Que desconfiar de todo lo Valentino. Entonces vamos a hablar de cosmovisión gnóstica. ¿Cómo van a entender el mundo los gnósticos?
Y después vamos a hablar de la ética, que esto está relacionado. De la forma que tú ves el mundo te vas a comportar. Y con eso cerramos y pasamos a las preguntas. Esta parte era más cortita. ¿Se agradece? La cosmovisión gnóstica es negativa de por sí. Es antimateria, antimundo, antihistoria, antirrealidad. ¿Por qué? Porque todo esto está pasando en el mundo malo. Y esto es en contraposición a la cosmovisión bíblica. Porque Dios creó un mundo bueno. ¿Puedes repetir la lista que dijiste? Antimateria, antimundo, sí. Antihistoria y antirrealidad. Esto lo vamos a volver a ver el sábado, cuando hablemos de anticultura. La anticultura. La antiraicultura. Ahora, la parte más peligrosa del gnosticismo es cómo esta visión dualista nos lleva a la ética. Porque si el espíritu es inherentemente bueno y el cuerpo es inherentemente malo, podemos llegar a dos conclusiones. Hay dos opciones viables. La primera es hay dos, el ascetismo y el libertarianismo, o el libertinaje también podéis decirlo así. El ascetismo, la tradición ascética implica la subyugación, el repudio y la flagelación del cuerpo humano para liberar al espíritu. ¿Les suenan estas ideas? Aquí vemos la influencia del gnosticismo en el mundo católico. Hay historias que cuentan que, por ejemplo, un monje se subió arriba de un poste y se quedó ahí. Sus discípulos lo alimentaban y le tiraban así como comidita, no sé cómo lo hacían. Y siempre me acuerdo esa idea, esa película, la película de Ace Ventura, donde hay un loco así, le empieza a tirar así como con una cerbatana. La idea ascetista es que el cuerpo es la fuente de todo pecado. Por ende, el deseo de purificar su espíritu es eliminando el cuerpo. Entonces va a llevar a distintas formas de autonegación excesiva o incluso de automutilación. ¿Se acuerdan la película de Lutero? Cuando estás pegándose latigazo. O incluso, por ejemplo, el celibato. El celibato también es una forma de ascetismo. ¿Cómo? El ayuno cuando es excesivo, así cuando ya te estás muriendo. 41 días pasa. Pero ¿cuál es la idea? Que la negación de uno mismo nos lleve a la santidad. De hecho, había otro monje que se quemaba las manos cada vez que fantaseaba con alguna mujer. Ya no le queda mano. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál era la idea? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el dolor ocupara su mente más que el deseo. ¿Cachai? Ahora, una de las consecuencias de esto tampoco está tan lejos para nuestra forma de entender el cristianismo, ¿cachai? Como el excesivo énfasis en que claro, el sufrimiento como un medio de... Si bien uno participa, pero el provocarte sufrimiento es una idea absurda. El provocarte sufrimiento como... un ejemplo como esto, pero que siempre me acuerdo de una conversación que tuve con una persona hace tiempo atrás y me dijo, yo ya no quiero tener más deseos,
porque todos mis deseos son malos y Dios me los quiere eliminar. ¿Cachai? Entonces, hay una renuncia excesiva. ¿Cachai? Porque si bien uno tiene que, el cristianismo dice, toma tu cruz, niégate. Pero hay una idea, que no sé de dónde salió, que es como que casi que Dios va a eliminar todo rastro tuyo. Y esa es una idea gnóstica. Esa es una idea gnóstica, que todos tus pensamientos, como son pensamientos tuyos, y que se infiltró en la teología reformada. ¿Okay? Sin embargo, cuando uno lee Efesios dice que una persona llena del Espíritu es una persona que es sabia, una persona que toma buenas decisiones, una persona que planifica su vida. ¿Okay? Entonces, hay una incongruencia entre una idea y la otra. Por otro lado, tenemos el libertarianismo, el libertinaje, que se va para el otro lado. Ambos tienen el mismo repudio por el cuerpo humano. Ambos tienen, al final, el mismo cuerpo humano. Entonces uno dice, lo tengo que tratar mal, y el otro dice, da lo mismo lo que haga con el cuerpo humano. O sea, al final, lo puro está dentro. Aristóteles, aquí, esto se empezó a inmiscuir con la idea, con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era un lector fanático de Aristóteles. Y él introdujo mucha filosofía aristotélica en el cristianismo. Si mi espíritu es bueno, mientras más licencias le doy, más demuestro que mi espíritu es incorruptible. Mientras más turbio, más confiado estoy de mi espiritualidad. Ahora, nos reímos de la idea, pero todos hemos conocido personas así. Quizás, si no conociste a alguien es porque tú eres esa persona. Claro, te han conocido. Mientras más brígido te pongáis con tu cuerpo y hacer cosas que si da lo mismo, si total, ¿qué es lo que importa? Lo de adentro. Entonces, esto genera una bola súper rara, que es la super espiritualidad. Que da lo mismo lo que haga. Da lo mismo, no tengo por qué rendir cuenta. Si yo soy espiritual, Cristo está dentro de mí. Yo ya sé quién soy. Entonces da lo mismo lo que haga con mi cuerpo, no me digáis nada. ¿Se ya caché que viene? Entonces tenemos esta idea de que la super espiritualidad al final se empieza a ver en la experiencia humana de gente que considera ser pura. Entonces, es muy probable ver a personas que se creen muy espirituales teniendo vidas licenciosas. Dale la siguiente diapo, porfa, que sea que estés ahí. La superespiritualidad y la inmoralidad van de la mano. Y no es extraño verlas trabajar en conjunto. Todos nosotros hemos conocido grandes líderes cristianos que hacían lo que querían. Hay documentales al respecto. Hay funados al respecto. ¿Ah? Reportajes. Iglesias enteras que han estado... Hay una historia de una iglesia que se llamaba Mars Hill. Una iglesia que se llamaba Mars Hill. Era una iglesia que estaba en Portland y tenía 50.000 personas. 50.000 personas. Tenían un templo así, pero brígido, y aparte tenían campus. Entonces eran... el pastor, puede que les suene, Mark Driscoll. Mark Driscoll, ya. Algunos puede que lo cachen.
¿Qué pasó con Mark Driscoll? El loco tenía un carácter, pero así horrible. Horrible. Y él empezó a ser violento con la gente que tenía en su iglesia. Él empezó a insultar mujeres, hombres, y nadie le decía nada. La persona que decía algo, él la despedía. La persona que decía algo, él la atacaba desde el púlpito. Esa iglesia, en un periodo de 3 meses, pasó de 50.000 personas a 0. Y esa iglesia desapareció. Pero hay iglesias en las que no ha pasado. Y ninguno de nosotros puede cantar victoria, porque del momento que empezamos a cantar victoria nos creemos súper espirituales. Entonces, una de las implicancias de toda esta ideología gnóstica y todo este pensamiento es que no podemos dejar de lado la idea de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra identidad no puede ser una excusa. Esto tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros y por ende le debemos lealtad. Y si no somos capaces de entregar nuestra vida a Él si nos vamos a negar a algo, va a ser algo por Él, nuestra vida vamos a estar caminando al filo de la inmoralidad siempre. No podemos confundir la superespiritualidad. Mañana vamos a hablar de exhibicionismo espiritual. Todos ustedes pueden pensar. Pero la conclusión con la que quiero que se queden ahora es, esto. La inmoralidad está a la vuelta de la esquina. Siempre. Mientras camines cerca de ella, siempre va a estar ahí. Cuando uno empieza a caminar al borde, cuando dice, no, si no me va a pasar nada a mí. No, a mí no me va a pasar. No, si yo estoy seguro de esto. Y ahí es donde nos volvemos súper espirituales. ¿Por qué? Porque creemos que ya tenemos lo suficiente. Ya fuimos lo suficientemente iluminados. Y eso es gnosticismo. Preguntas. Con esto cerramos hoy en día.